Nuestros pastores no están aquí el día de hoy, tomaron un tiempo de familia y de vacaciones que realmente lo necesitaban y me da mucha alegría de poder darles esto, de que hey, tómense un fin de semana, vayan a pasear como familia. We got it, don't worry about it. Eh, Así que si te encantó el mensaje de hoy, regresa la próxima semana si es tu primera vez, si nos estás visitando, porque regresa nuestro pastor y va a aumentar el nivel de tu experiencia aquí en Iglesia de Vida. Si no te gustó el mensaje del día de hoy, danos otra oportunidad porque la siguiente semana regresa nuestro pastor. Para los que no me conocen, soy Dani. Soy el pastor de jóvenes. Eso quiere decir que siempre, casi por lo regular, me tienen en una cueva encerrado con todos los niños energéticos. Um, Así que allá me la mantengo yo. Tengo una familia bien bonita, una niña de 3 años. Es la niña más bonita que ustedes han visto en su vida. Dicen que se parece a su papá, no sé a ustedes. eh, Tengo una esposa bien linda que me ama. Es mi fan número uno y viceversa. Am, la amo con todo mi corazón. Es el viento detrás de mis alas. Sí, ¿verdad? Es que la tengo aquí sentada enfrente echándome ojitos. Y la amo porque es bien atrevida también. No se raje de nada. Una vez se me dio esta idea. De vez en cuando me entran unas ideas bien alocadas. Y normalmente pues tu pareja es la que te dice, no, no, siéntate, hay que pensar esto. Ella es la que me dice, sí, vante, vámonos, agarre. Así que a veces no hay este balance, estamos igual de locos los dos. Pero una vez se me dio esta idea bien loca. Le dije, tengo una idea de cómo vamos a ser millonarios tú y yo. No vamos a ser millonarios, vamos a ahorrar un chorro de dinero. Tú vas a aprender a cortarme el cabello. Porque ya esto de que cada 2 semanas ir a pagar 20 plus tip, eh, como que ya se me estaba acumulando mucho. Este es otro pago mensual que tengo que hacer. Eh, Mejor aprende a cortar el cabello con el mío y me va a ahorrar mucho dinero. Una pareja normal diría, ¿sabes qué? Hay que pensarla. Ella me dijo, ok, vamos, voy por una máquina. Y yo fue el que dije, no, 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 espérame, estaba pensando en voz alta nomás. Pero llegó ese día con su mandil nuevo que se compró. Me sentó, me puso la capa y que me empieza a meter máquina mientras yo todavía estoy pensando si realmente quiero esto o no. Y me empieza a meter la máquina y le digo, no, no, ¿no quieres mirar un video de YouTube primero o algo? Me dice, o quieres o no. ¿Te quieres hacer millonario o no? Y no, pues sí, quiero mi primer millón. Y, y me metió la máquina y me cortó y bien rápido que pasó todo, fue como todo bien instante. Me dijo, ok, ya está listo y así quedé. Al siguiente día me puse mi gorra, me fui al trabajo. Usé gorra como por esa próxima semana. Pero le seguimos el plan en adelante. Seguimos con esa idea. Le dije, ya que le miré que bueno, pues a lo mejor sí va a funcionar esto. Le volví a hacer una cita con ella para cortarme el cabello. A veces estaba muy ocupada, pero me daba su. em, sí, no, y empezó a cortarme el cabello. Me metí a la máquina y cada vez mejoraba y mejoraba hasta que ya realmente no uso gorra, si lo pueden ver. Pero llegó un día una vez cuando yo pensé que como que se le estaba olvidando cómo cortar el cabello. Me metí en la máquina y como que no me cortaba bien. Sentía como que me estaba jalando el cabello con la máquina y sentía que me la metía y digo, ay amor, sí, ¿qué pasó con amor? ¿O quieres que te lo corte o no? Me dice. Sí, pues no estoy llorando, ok.
Ok. Y me mete en la máquina y yo pues sin llorar, porque como todo un buen varón, una cabeza de hogar, no me gusta que mi esposa me mire llorar. Así que ahí estoy aguantándome. Sentía las lágrimas que se me bajaban. No sé si eran lágrimas o la sangre de la cabeza, de cómo me iba arrancando el cabello. Ya no me lo estaba cortando, me lo arrancaba. Sentía el trasquilón que me estaba dando. y, y me dolió, me dolía. Me estaba haciendo este favor, pero me entraba mucho dolor el proceso. Y hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a intentar algo. Compramos otra máquina y nos la llevamos a casa. Y volvió a cortarme el cabello. Y no, hombre, era bien suavecito como estaba cuando iba empezando. Ni sentía el corte del cabello, me sentaba y empezaba a quedar dormido. Era como masaje en el cabello. Y lo que nos dimos cuenta es que la máquina que estaba usando había perdido su filo. Ya no estaba cortando, estaba arrancando. Y creo que ese es un principio que podemos tomar para nuestra vida, que nos lleva al mensaje del día de hoy. Aún nosotros, nuestra vida necesita ese filo. Necesitamos caminar afilados para poder estar bien en nuestra vida, para poder caminar en un camino de recto. Necesitamos estar afilados en nuestra vida. Y cuando estamos desafilados, aún nuestras buenas intenciones terminan lastimando a las personas más cercanas en nuestras vidas. Muchas veces cuando perdemos ese filo, cuando caminamos desafilado, aún nuestras buenas intenciones terminan lastimando a la gente más cerca en nuestra vida. Y por consecuencia, muchas veces las personas más cercanas en nuestras vidas son las personas que más amamos en esta vida. Tener filo es estar sano. Tener filo es estar saludable. Cuando nosotros permitimos vivir desafilados, terminamos lastimando a la gente que más amamos. No creo que nadie se levante a la mañana. Ahorita no, gracias. No creo que nadie se levante a la mañana diciendo, a ver cómo la voy a regar el día de hoy. No creo que nadie hace una lista, ¿verdad? Ok, cuando llegue al trabajo a las 8 voy a decir esta tontería. Cuando salga del trabajo y llegue a la casa, que me reciban, voy a decir esta otra tontería. Y a la noche, antes de que me vaya a acostar para que pueda completar el día, voy a decir esta mensada para causar una herida. No creo que nadie se levanta de esa manera, ¿verdad? Pero si ustedes son un poquito como soy yo, muchas veces entramos a este lugar donde decimos unas cosas que después nos preguntamos, ¿realmente eso salió de mí? O hacemos cosas y me pregunto, ¿qué estaba pensando cuando hice eso? Y lástimamente muchas veces es después de la herida, es después de la pelea, es después del enojo. Y esas son causas de vivir una vida desafilada. Y el proceso de sacarle filo a nuestra vida es algo tan fácil de aprender. Es el mensaje sencillo de hoy. Exageradamente sencillo. El proceso de sacarle filo a nuestra vida es algo tan fácil de aprender, pero difícil de practicar. Por eso casi no lo hacemos mucho de las veces. Por lo normal, mucha gente no lo hace. Está fácil de aprender, está fácil de entender el concepto, pero es difícil de poner en práctica. Pero cuando lo ponemos en práctica, ahí es donde empezamos a encontrar la paz de Dios. Ahí es donde empieza a entrar la paz de Dios a nuestro hogar. Ahí es donde podemos encontrar ese descanso de todo lo que vamos, de todo the baggage con lo que caminamos. Dice en Hebreos capítulo 4: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Quieren ese descanso de Dios? ¿Quieren esa paz en su hogar? ¿Quieren vivir una vida afilada para poder caminar bien en esa paz, en ese descanso de Dios?
Entonces hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso, siendo obedientes a Dios en el proceso de sacarle filo a nuestra vida. Si somos desobedientes, porque es un mandato de Dios este proceso, si somos desobedientes caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos de Dios, y es a Él a quien rendimos cuentas. Es a Él a quien rendimos cuentas. Y ese es el gran desafío de hoy. El proceso de poder sacarle filo a nuestras vidas es si rendimos cuentas a Dios. ¿Le estás rindiendo cuentas a Dios? Es fácil de entender, fácil de aprender, pero difícil de poner en práctica por la manera en cual Dios nos instruye a rendirle cuentas a Dios. Dice en Proverbios, aquí les va, el rey Salomón, un hombre más sabio de toda la Biblia, dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién andas caminando? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? Los 5 amigos más cercanos en tu vida, ¿quiénes son? Porque tú eres un promedio de la gente que ellos son. ¿Quiénes son tus amigos? Como el hierro se afila con el hierro. ¿Alguna vez han intentado acortar algo con un cuchillo que le falta filo? Aquí lo traigo, no se me paren bien rápido, porque aquí quédense, esto no terminó. No sé si alguna vez han intentado cortar, por decir, un tomate, el primero que se me vino a la mente, con un cuchillo que no tiene filo. Es como si estuvieras en un molcajete, ¿verdad? No lo cortas, lo aplastas más bien, le sale todo el jugo, se exprime la semilla y no se corta muy bien. Pero para eso él es esta herramienta, este instrumento. Pero para que pueda funcionar bien, necesitamos sacarle filo. Dice la Biblia, como el hierro afila a un hierro, un amigo afila a su amigo. Y si le vamos a rendir cuentas a Dios, Dios nos instruye que le rendimos cuentas a Él por medio de la gente que está alrededor en nuestra vida. Tan fácil de aprender, tan fácil de entender, pero difícil de practicar. Porque al sacarle filo a tu vida, duele. Al correr la lima sobre tu vida, duele. Pero en este proceso de sacarle filo, cambia nuestra forma, cambia nuestro sentido, cambia aún nuestra vida en lo físico y lo espiritual. Que aunque el proceso duela, aunque el proceso nos cala y nos incomode, el producto final es algo afiloso. Es algo de la manera que Dios lo ha diseñado para funcionar en tu vida. Muchas veces vamos caminando por esta vida frustrados por el desastre con el desastre que estamos caminando, arrastrando nuestra vida. Pero es que no lo estamos viviendo afilados como lo deberíamos de vivir. La definición de afilar, dice el diccionario, que es sacarle filo a un objeto, obvio. Pero también dice que es el proceso de afilar, es cambiar tu perspectiva para poder ver algo con más detalle. Es otro de las definiciones que decía el diccionario Webster.
cambiar tu perspectiva para mirar algo más completo o con más detalle, afilar la vista. Y ahí es donde entran nuestros amigos, donde entra el cuerpo de Dios, el cuerpo de la iglesia. Es poder tener a gente que nos rodee, que nos ame, que quiere lo mejor para nosotros y que nos puedan decir: hey, estás errando en esta área de tu vida, hay que mirarlo con un poquito más detalle. Pero a veces no nos gusta, ¿verdad? Le rendimos cuenta en cada área de nuestra vida. Rendimos cuenta. En nuestro matrimonio le rindo cuentas a mi esposa. Con mi hija le rindo cuentas a ella, porque si no estoy pasando suficiente tiempo con ella, ella a 1 a 3 años de alguna manera u otra me va a dejar saber que no estoy pasando tiempo con ella. En el trabajo le rindo cuentas a mi supervisor. En las áreas de mi finanza le rindo cuentas al banco, al préstamo de la casa, ¿verdad? Y aún en nuestra vida espiritual, no sé por qué cuando se habla de nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento con Dios, ahí es donde dice la gente: ¿sabes qué? No te metas conmigo. Mi vida espiritual es entre Dios y yo y nadie más. Y eso es falso, es antibíblico, esa no es una enseñanza de Dios. Porque en nuestra relación con Dios le rendimos cuentas a Él por medio de la gente que esté en nuestra vida. Necesitamos a esa gente que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que nos pregunte cosas difíciles de nuestra vida. Cuando me refiero a rendir cuentas, es el acto de darle permiso a un grupo de gente o individuales que te hagan preguntas de cada área de tu vida y comprometerte a ser honesto en cada área de nuestra vida. No estoy diciendo que pongas todo en Facebook, todo lo que hiciste, tampoco, no se pasen tampoco. No estoy diciendo que la primera persona que conozcas le empieces a sacar todo tu dirty laundry. No, pero sí tiene que haber ciertas personas en tu vida a quien tú le rindes cuentas como hacia Dios. Pero muchas veces vivimos dentro de esta mentira que mi vida espiritual es solamente entre Dios y yo, y eso es falso. Especialmente cuando no andamos bien, cuando no andamos caminando bien. De volada nos empiezan a preguntar cosas, gente que nos conoce, y ay no, qué metiches, mejor voy a ir a otra iglesia porque ahí en estas son muy metiches, se meten mucho en mi negocio. Pero necesitamos a esa gente que nos llamen a cuentas. Tengo una hija de 3 años y le tenemos que enseñar a compartir. Y se me hace raro que eso es algo que se tenga que hacer, no es algo de nuestra naturaleza. Le tengo que enseñar a compartir. No le tengo que enseñar a ser egoísta, ella es muy buena en ser egoísta. She's an expert. Pero sí le tengo que enseñar a compartir. Y a veces se enoja conmigo, se molesta conmigo, pero es parte del proceso, ¿verdad? Estuviera muy chistoso si me dijera ella: ¿sabes qué? No quiero empezar a compartir a 3 años. Voy a buscar otra casa con papás que no sean tan metiches en mi vida. Pero así muchas veces pasamos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Si nos empiezan si hay gente que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y nos hacen preguntas directas: ¿qué está pasando en tu vida en esta área? Sé que estás batallando con eso. ¿Qué estás haciendo para mejorar en esa área? Muchas veces, no, voy a ir a buscar otra iglesia que no sean tan metiches. En vez de abrazar las preguntas de la gente que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El énfasis es gente que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. A veces no lo hacemos porque en el pasado nos han dañado. Le he platicado cosas a alguien y han hablado de mí. Pero la respuesta no es: ok, ya no lo voy a hacer, porque como dijo nuestra pastora la semana pasada, Dios nunca baja sus estándares para facilitarte alguna tarea que te toca, sino que el estándar de Dios queda igual, pero algo en mí tiene que cambiar. Las amistades con las que me rodeo, la gente que yo elijo, a quien le doy permiso para que me haga esas preguntas duras. Es un mandamiento de Dios, pero lo bonito es que Dios nos da
el derecho de escoger a esas personas al que le vamos a dar este permiso. Y una de las cosas que primero hacemos cuando queremos evitar rendir cuentas a Dios por medio de la gente es nos aislamos. Y eso le pasó al rey David en uno de los pecados más grandes que hizo en su vida. Lo encontramos, lo voy a leer brevemente en 2 Samuel capítulo 11. Es la historia de David y Betsabé. En la primavera, cuando los reyes suelen salir de guerra, David envió a Joab y el ejército de israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Al rey David, su tarea como rey es ir a salir de enfrente del ejército, a llevar el ejército a la guerra. Pero él, no andando bien, no caminando bien en ese tiempo de su vida, en esa temporada con Dios, decidió en vez de aislarse a sí mismo. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama. Bien a gusto, ¿no? No fue que se quedó. No era como que se quedó y no fue a la guerra porque estaba muy ocupado, tenía muchas cosas que hacer. No, andaba en cama, a mediodía levantándose bien a gusto. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era, y le dijeron: es Betsabé, la esposa de Urías. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Tiempo después, Betsabé le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Si ven, cuando David se decidió de aislarse, de no rendirle cuentas a nadie, porque aún siendo rey le tiene que rendir cuentas a Dios por medio de la gente, por medio de sus amistades que lo rodean, a la gente que a él le ha dado permiso que lo cuestionen en su vida. Cuando él decidió aislarse, que nadie le hiciera preguntas, cometió uno de los errores más grandes de su vida. Y cuando permitimos caminar desafilados en nuestra vida, perder ese filo, terminamos lastimando a la gente más cerca de nuestra vida. Y por consecuencia, normalmente la gente más cerca de nuestras vidas es la gente que más amamos. Dios envió al profeta Natán a sacudir al rey David, y le llevó un mensaje el profeta al rey David de parte de Dios, y le dice: tú eres un hombre solamente. El Señor de Israel te dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder del rey Saúl. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor y hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Igual como en nuestras vidas, nunca nos paramos el día de la mañana a hacer una lista de cómo la vamos a regar todos los días, qué mensajes y qué tonterías voy a decir y voy a hacer. Pero cuando permitimos vivir una vida desafilada, a ese es el paso, el lugar donde los lleva al desorden, al dolor. Cansancio nos roba la paz. Pero si permitimos afilar nuestras vidas, a seguir el proceso de pasar la lima sobre nuestras vidas, de darle permiso a gente que nos haga preguntas, gente que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, gente saludable, gente que ellos mismos viven una vida afilada. Porque como el hierro afila el hierro, un amigo afila a un amigo. Dice Santiago capítulo 5
Santiago era el hermano menor de Jesús. Santiago era una persona que no creía que Jesús realmente era Dios hasta después que lo miró morir y resucitar. Dice Santiago capítulo 5: si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado también lo perdonará. Por eso, por lo que acabamos de leer, porque Dios responde, porque Dios sana, porque Dios perdona, por eso dice Santiago: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Confiesen su pecado, confiesen sus errores el uno al otro como ante Dios. Rindan cuentas el uno al otro para poder orar juntos, para poder pasar la lima sobre nuestras vidas, para poder rendirle cuentas a Dios por medio de la gente que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es difícil, es fácil de aprender, fácil de entender, pero difícil de poner en práctica, porque al confesar nuestros pecados es confesar nuestras fallas, es confesar nuestros errores, es confesar en la área que somos débiles, y ahí es donde entra la lima. El apóstol Pablo nos cuenta en Hebreos: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. Esta es la razón por qué tenemos que confesar unos a otros, por qué tenemos que rendir cuentas de unos a otros, para poder pensar de maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Lo primero que hacemos cuando estamos perdiendo el filo en nuestra vida es aislarnos. Cuando te entra ese pensamiento, ese deseo de ya no ir a congregarme con la gente de Dios, es la primera señal que estás perdiendo filo en tu vida. Cuando pierdes el filo en tu vida, aún nuestras buenas intenciones terminan lastimando a la gente que más amamos. Para concluir, el rey David, después de ser cuestionado por Natán el profeta, que lo amaba y quería lo mejor para él, después de reconocer a Dios el pecado de su vida, después de reconocer las fallas, su pecado, sus errores, escribió 3 salmos, 51, 32, que son algo que nos da una entrada a su pensamiento, a lo que él aprendió en su caminar con Dios. Y escribió estas palabras. Dice el Salmo 32: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pero te confesé mi pecado y ya no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Y ahí es donde entra la gracia de Dios, el amor de Dios, el abrazo de Dios, que aún en nuestros pecados, en nuestras fallas, cuando le causamos dolor a la gente más cerca de nuestras vidas, a la gente que más amamos, cuando le confesamos a Dios por medio de la gente en nuestras vidas que nos aman y quieren lo mejor para nosotros, ahí es donde entra la paz de Dios, ahí es donde entra el descanso de Dios. Si no le rindes cuentas a otro humano en cada área de tu vida, a un humano que te ame, que vive una vida afilada, vas a vivir una vida desafilada. Y cuando permitimos vivir desafilados,
terminamos lastimando a la gente que amamos. Todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos un lado de nuestra vida que queremos que nadie sepa, que nadie se dé cuenta. Hay áreas en tu vida que si no tomas control de ellas, pueden destruir tu matrimonio, pueden destruir tu familia, aún tu negocio. Y si crees por alguna manera, por algún momento que lo tienes bajo control, estás mal. Simplemente por el hecho de que así no lo diseñó Dios. El proceso de sacarle filo a nuestras vidas es algo tan fácil de aprender, fácil de entender, pero difícil de practicar. Pero por esa misma gente que amamos, por esa misma gente que está cerca de nosotros, vale toda la pena del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú eres misericordio, Señor. Gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a formar esas relaciones, esas amistades, Señor, que nos van a sacar filo en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a poder identificar, Señor, a un grupo individuales, Señor, dentro del cuerpo de Cristo, que me amen y quieren lo mejor para mí, Señor, para poder rendirte cuentas a ti por medio de ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.